Reciban un saludo cordial de quien les habla una vez más, el ingeniero Lenin Espinosa Castiglione. Y bueno, bienvenidos una vez más a mi canal, a través del cual pues estamos difundiendo información importante para nuestros amigos pequeños productores mineros y mineros artesanales dentro del proceso denominado Reinfo y también para los que están en el proceso ordinario. La escala de pequeña minería y minería artesanal. Bien, ya estamos a agosto y el 31 de julio del año 2021 se vencía la presentación de los IGAFOM preventivo para todos aquellos que están inscritos en el Reinfo. Sin embargo, el 31 de julio del año 2021, el Ministerio de Energía y Minas ha promulgado el Decreto Supremo 022-2021, en el cual amplía el plazo de presentación del IGAFOM en su aspecto preventivo para todos aquellos que están inscritos en el Reinfo. Esto ya se veía venir desde luego, debido a que durante el proceso que inició el año 2012 en adelante hasta el 2021, siempre se ha ampliado de una u otra manera, cambiando quizás en algunos aspectos la forma de continuar en este proceso de formalización. Esta oportunidad no ha sido ajena a esa ampliación. En tal sentido, pues han ampliado hasta el 31 de diciembre, básicamente con algunos aspectos a tener en cuenta respecto pues de la forma de presentación, de los plazos que hay que presentar IGAFOM en su aspecto preventivo. Vamos a ver rápidamente en qué consiste esta ampliación y cuáles son los aspectos quizás a tener en cuenta, tanto por el lado de los que están en el proceso, que son los mineros, pues los primeros que son los involucrados, y por el otro lado el aspecto ya de la vía evaluativa por parte del Ministerio de Energía y Minas a través pues, de las direcciones regionales de energía y minas, o quien tenga que ver con este asunto de la formalización, y los entes también y los entes involucrados en este proceso, que deben tener conocimiento por supuesto de esta ampliación de la norma, como puede ser el CERNAM, el ALA y las demás instituciones pues como INGEMET y otras que tienen que ver también con el proceso de formalización. Bien, vamos rápidamente aquí. Dice, establecen plazos para la acreditación de determinados requisitos y condiciones de permanencia en el Reinfo. O sea, no habla de acceso al Reinfo. O sea, simplemente la norma establece para los que quieren permanecer en el Reinfo. Para los amigos que me han estado solicitando si ya se aperturó o no la inscripción, bueno, de momento debo decir que no está aperturado todavía la inscripción. O sea, no hay apertura del Reinfo, en otras palabras. Simplemente la norma aplica para aquellos que han venido pues presentando su IGAFOM correctivo, ahora el preventivo. Y para los que no han podido presentar, pues tienen el plazo hasta el 31 de diciembre, como vamos a ver más adelante. Bien, en este decreto supremo, que es de la fecha 31 de julio del 2021. Para ver la fecha de publicación de la norma, simplemente para los amigos que quizás todavía no tienen conocimiento de cómo acceder o cómo estar al día con este asunto de la publicación de la norma, los decretos supremos o los decretos legislativos, que en este caso ya va a empezar el Congreso, hay que ir al directorio del Diario Oficial El Peruano.pe. Entonces en esta sección aquí del Diario Oficial El Peruano vemos en la sección derecha las normas legales. Por ejemplo, en este caso yo estoy hablando del 31 de julio, simplemente buscamos aquí el mes, fácilmente pueden acceder, ponemos la fecha, simplemente quiero buscar de ese día, por ejemplo de julio, vamos acá y vamos a buscar de ese día. Entonces simplemente ponemos búsqueda acá y aparece una edición extraordinaria. El Ministerio de Energía y Minas ha pues emitido este decreto supremo con el ya actual presidente Pedro Castillo Terrones y su ministro, ¿no? Entonces aquí en esa fecha tenemos, si queremos ver la descarga individual, podemos descargarla y vemos esta norma aquí.
que establece los plazos en ese día. Yo ya tengo descargado en esta sección más ampliada para poder leerlo más con detalle. Bien, vamos rápidamente a ver de qué se trata esta norma. Lógicamente la sección primaria no vamos a leerlo con detalle debido pues a que esto implica más al aspecto legal para la formulación de este decreto supremo. Lo que a nosotros sí nos importa es ya ir de frente aquí a lo que decreta pues, este decreto supremo, valga la redundancia, porque un decreto supremo pues decreta algo, ¿no? Y una resolución pues resuelve algo. Entonces en ese sentido vamos enterándonos un poco más también del aspecto legislativo. En el artículo 1, requisitos y condiciones de permanencia. Como he dicho, esto es para permanecer en el REINFO. Bien, los requisitos y condiciones de permanencia. En el artículo 1, establecer las disposiciones para el cumplimiento de los requisitos y condiciones de permanencia previstos en el numeral 2.1 y 2.15 del artículo 2 del Decreto Supremo 032, sujeto a lo siguiente. La presentación del aspecto preventivo del IGAFOM ante la Dirección Regional de Energía y Minas competente o quien haga sus veces es efectuada hasta el 31 de diciembre del año 2021 respecto a cada una de las actividades mineras. Ojo aquí con el texto, diciendo a cada una de las actividades. Si yo tengo 10 actividades, de las 10 actividades debo presentar ese IGAFOM preventivo si es que yo considero pues presentarlo. De lo contrario, simplemente no presento, prescribe, y lo que he trabajado pues es el ministerio hará una evaluación, una visita a campo para posteriormente hacer una notificación de los posibles impactos ambientales que haya tenido esa actividad. Sin embargo, no estoy obligado a presentar pues el IGAFOM si es que yo considero no presentarlo. Bueno, respecto a cada una de las actividades mineras inscritas en el REINFO, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 10 del Decreto Supremo 038 del año 2017. Habría que ver cuál es ese procedimiento que indica ese artículo 10 del Decreto Supremo 038. Entonces, para eso, lo único que tenemos que hacer es ir al artículo pues, 10 del Decreto Supremo 038. Aquí tenemos ya el Decreto Supremo 038. Primeramente, les muestro aquí arriba. Decreto Supremo 038 del año 2017. Básicamente, el 2017 todavía no estaba en funcionamiento la ventanilla de formalización minera vía extranet para que el usuario lo presente. Solamente había la ventanilla pues del ministerio que ellos manejaban, ellos lo subían, lo escaneaban, de esa manera estaba funcionando hasta el año 2017 o funcionó, pero ya a partir del 2018 entra en funcionamiento el extranet o el sistema de ventanilla para pues presentar los formatos tanto en el aspecto correctivo y preventivo. Entonces esta norma todavía no estaba enterada de ese asunto, por lo tanto va a tener algunos aspectos que quizás no estamos de acuerdo, pero sí podemos deducir cuál es el lineamiento, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dice el artículo número 10 de este decreto supremo. Tenemos el título 1, el título 2, bien, vamos de frente a esto para no perder tiempo. Artículo 10. Presentación del formato del aspecto preventivo. Bien, el formato correspondiente al aspecto preventivo es presentado por el minero informal, en este caso, porque a todos lo están considerando mineros informales, hasta que pues obtengan la resolución de inicio de operaciones, con lo cual recién van a ser denominados o llamados formales todos los mineros en el proceso de formalización REINFO. Mientras tanto serán llamados informales ante la autoridad competente en un plazo que no debe exceder los 3 meses posteriores a la presentación del formato aspecto correctivo. Dicho plazo pues se sujeta a lo establecido en el artículo 14 del presente reglamento. Rápidamente vamos a ver ese artículo 14. Incumplimiento de la presentación del formato en su aspecto correctivo, para luego interpretar este asunto y dar el puntillazo final.
Dice, el artículo 14 indica, es causal de abandono del procedimiento para evaluación del IGAFOM el incumplimiento por parte del minero informal del plazo establecido del párrafo 10.1 del presente reglamento. ¿Eso qué significa en español? Significa que si yo presento el 1 de julio o presenté el 31 de julio el aspecto correctivo, pero el vencimiento de plazo, recordemos, para presentar el IGAFOM en su aspecto correctivo venció el 30 de abril. Entonces, mayo, junio, julio, han pasado pues 90 días. Según este decreto supremo, si a los 90 días no se presenta, digamos, el aspecto preventivo, automáticamente se daría abandono del procedimiento. Entonces, allí yo pienso, y en mi opinión, que hay una discordancia respecto a esta norma y la que han emitido el 31 de julio. En mi opinión, pues los que mejor saben de este asunto es del Ministerio de Energía y Minas. Ellos han hecho un estudio, un análisis, una evaluación, y a la verdad que no entiendo por qué han puesto pues hacer referencia a este artículo cuando este artículo claramente dice a los 90 días posteriores a la presentación del correctivo se debe presentar cuanto mucho el IGAFOM en su aspecto preventivo, lo cual contradice al mismo artículo, pues lo están enviando hasta el 31 de diciembre del 2021. Por lo tanto, no deberían hacer referencia a este artículo. Eso contradice a esa norma. En algún aspecto, en mi opinión, es contradictoria. Simplemente en mi opinión. Por lo demás, pues no hay ningún problema respecto a la interpretación de la norma. Lo único que hay que hacer hincapié y hacer válido, pues, para efectos legales, quizás algún fiscal, alguna entidad puede basarse en esa ley, solicitar el cargo de presentación del preventivo dentro del marco legal vigente y malinterpretar la norma. Sin embargo, pues el artículo 1 acá claramente indica hasta el 31 de diciembre. Quizás se refiere a lo demás del artículo 10, porque no es el único numeral, pues el numeral 2, la unidad de recepción documentaria de la DREM debe recibir, debe poner el sello y todo ese detalle. Además indica, para la admisión a trámite, ¿no?, del aspecto preventivo se sujeta a lo dispuesto el artículo 100 del TUO de la ley tal. Bueno, eso es respecto ya a las declaraciones juradas que implica en ese documento. Finalmente, pues presenta el aspecto preventivo, debe ser debidamente llenado, presenta el formato de no uso de recurso hídrico o de disponibilidad hídrica debidamente llenado. Bueno, actualmente pues esto ha causado también cierta incertidumbre, ciertos problemas al momento de presentar el IGAFOM en su aspecto preventivo, debido a que las DREMs, por orden quizás del director o del mismo ministerio, se presentaba el IGAFOM preventivo, pero no lo cargaban al sistema por el simple hecho de no presentar el formato de no recurso hídrico o de disponibilidad hídrica debidamente llenado. Eso ha causado una serie de problemas. ¿Por qué ha causado problemas? Porque cuando se venció el plazo del 30 de abril, muchas personas pues no estaban cargadas al sistema sus IGAFOMes preventivo ni correctivo. En mi opinión, también simplemente eso se debe hacer una primera evaluación por parte de la Dirección Regional de Energía y Minas. En esa primera evaluación se debe observar todo aquello que no ha sido pues debidamente llenado o debidamente, digamos, adjuntado al IGAFOM en su aspecto preventivo. En mi opinión también que debería ser de esa manera, de tal forma que el procedimiento continúe y no se quede estancado por la simple no presentación pues del recurso, de la hoja del recurso hídrico. En mi opinión debería ser simplemente observado al momento de la primera evaluación. Lógicamente se hace una segunda evaluación quizás
una tercera, una cuarta, en la cual ya no se emiten observaciones. Simplemente se solicita información complementaria al estudio, al expediente, pues para adjuntarlo, debido a que esto no es un proyecto como lo es una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental semi detallado donde las reglas ya están establecidas claramente, cuáles son los lineamientos de la A a la Z para irlos adjuntando, llenando en el proyecto. Estas son de carácter de declaraciones juradas, por lo tanto, pues se debería hacer una primera, una segunda, quizás una tercera evaluación con observación y posterior a eso, las informaciones complementarias, como lo hacen pues las direcciones regionales en algunas zonas del país. Y eso debería ser general a nivel nacional. Por consiguiente, en mi opinión, para no pues entorpecer el proceso de cada uno de los mineros en proceso de formalización, de tal forma que ya tengan en el sistema su, aunque sea parte de estos documentos, en el sistema, sujetos a evaluación y sujetos a solicitud de información complementaria. Entonces, de esta manera llevaríamos adelante pues un proceso mucho más estructurado, mucho más riguroso, en el aspecto de la forma y en el fondo también, porque hay varias personas y varias empresas que están como no vigentes en el sistema del reino. Y eso pues afecta en sus negocios, afecta al momento de la comercialización de los minerales frente a las autoridades que son la policía y la fiscalía que están detrás de estas personas por supuesta minería ilegal. Dentro del cual tampoco la fiscalía, una vez que uno lo presenta los documentos, debería ya presumir minería ilegal. ¿Por qué? Porque hay un procedimiento administrativo en curso, que en este caso es el REINFO. Bien, eso es respecto al alcance de esta norma que salió el 31 de julio del año 2021, con lo cual, pues reitero, se amplió el proceso de formalización minera para la presentación de ligación en aspecto preventivo hasta el 31 de julio del año 2021, así que sin ninguna prisa, se han presentado pues el ligafón preventivo de la forma que lo han presentado por vencimiento de plazo al 31 de julio. Hay que corregirlo, hay que pulir ese documento y hay que presentar de la manera más adecuada ante el Ministerio de Energía y Minas para que ésta sea evaluada y posteriormente pues se obtenga el inicio de operaciones, lo cual todo minero en proceso de formalización necesita para estar debidamente formalizado. Eso por un lado. Así que con calma, con paciencia, probablemente ya el Congreso, la Comisión de Minería ahora se instale y posteriormente pues emita algún decreto legislativo, ya no un decreto supremo, que es un decreto legislativo porque viene del Congreso, del legislativo, para ver la nueva inscripción al REINFO tal como quedó en el Congreso anterior. Probablemente se dé porque esta gestión del nuevo presidente tiene esa política, en teoría, de apoyar a las minorías, y las minorías son en este caso pues los sujetos en vía de formalización. Eso por un lado. Y por el otro lado, que quería también hablar en este video, es que no debemos asustarnos de la política minera en el Perú, debido a que los lineamientos políticos, digamos los lineamientos ideológicos de la actual gestión gubernamentaria en el Perú, pues son de tendencia izquierda. Y en el Perú yo pienso que no lo va a afectar. ¿Por qué? Porque las empresas chinas como Shougang, Toromocho en Junín, el mismo La Bamba son pues capitales chinos. Por lo tanto, ideológicamente pienso que este gobierno debería apoyar a esos grandes proyectos. ¿Por qué? Porque la ideología pues viene de los chinos, ellos son socialistas, comunistas, tal como lo han dicho. Y en mi teoría, pues en el cumplimiento de ese plan, de esa política, pues van a apoyar a la minería. Por lo tanto, las negociaciones con los chinos, a los cuales nosotros los pequeños productores mineros y los mineros artesanales tenemos pues de alguna manera implicancia con nuestros negocios, no va a haber mucha afectación en ese sentido. Probablemente quizás distan un poco de la política norteamericana, y también tenemos empresas norteamericanas en el Perú, como el caso de Newmont, o la canadiense pues Barrick Gold Copper Corporation. Bien, eso es el análisis de este primer mes, de esta primera gestión de este gobierno respecto a la política minera de pequeña minería en el Perú, y también lo que es la gran minería y la mediana minería. Entiendo que no va a tener
esa afectación, debido a que no va a ir a conversar, digamos, con los chinos y decirle, oye, ¿sabe qué, compadre? 80 para el Perú y 20 para ti, eso a los chinos no le conviene, de ninguna manera, así que por ahí no vamos a tener probablemente ese tipo de políticas, aunque no se sabe, pues, a ciencia cierta cuál es la línea general de la política en materia de minería y energía en el Perú con el actual gobierno. Mientras tanto, apeguémonos a esta normatividad vigente en lo que nos compete a los pequeños productores mineros y los mineros artesanales, de tal forma que no se afecten pues nuestras actividades y nuestros negocios hasta hoy en día. Eso respecto al análisis, amigos, muchísimas gracias, espero que esto les sirva, esto pues de alguna manera les aliente a seguir trabajando en sus actividades, que les vaya bien.